Bueno, bienvenidos al nuevo episodio del Chess Team. Soy Manuel, español, viajero en moto, pero ahora ya veis dónde ando, en un velero con mis amigos de Chess Team. Y nada, a pasar una nueva aventura con ellos. Vamos a viajar unos días aquí con ellos y a ver qué nos depara el viaje. Quédense a ver el episodio, que esto promete y va a estar bueno seguro. Seguimos. Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilu. Y yo soy Ese. Durante 5 años viajamos por Sudamérica en nuestro motorhome que construimos con nuestras propias manos y que rifamos el 1 de enero de 2024 para comprarnos un barco y dar la vuelta al mundo. Te invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura. ¿Qué pasó? Pasó lo que temíamos que iba a pasar, ¿no? Se nos cortó. Se nos cortó el arranque del motor del dinghy. Y nos quedamos sin motor, básicamente. Se venía rompiendo de a un hilo a la vez. Como no teníamos ningún lugar donde ir a comprar la cuerdita entera, ojalá zafar hasta que podamos comprarlo. Nos quedaban 2 hilos. Hoy cuando venimos para acá, pues se iban cortando de a uno. Y dijimos, bueno, ahora nos quedan 2. Si zafamos con un hilo, llegamos de vuelta al barco. Hoy llegamos ya tarde, no podíamos ir a comprarlo. Y con el otro hilo, mañana a la mañana volvemos hasta acá y ya nos vamos a comprar la cuerdita. ¿Pero qué pasó? Falló el plan. Se cortaron los hilos recién encendiendo acá. Así que ahora nos tenemos que ir a remo y mañana volver a remo para ir a comprarlo y ojalá, bueno, que sea fácil arreglarlo. Sabíamos que iba a pasar eventualmente porque se estaba rompiendo de a poquito. Hoy amanecimos con este crucero acá en la puerta. Bueno, hay varios cruceros más allá atrás. Y un gondolero. Nos estamos llevando a hacer el lavadero, que teníamos un montón de cosas acumuladas desde Tortola, las Islas Vírgenes Británicas. Así que fue hace bastante y tenemos fundas y cosas que queremos lavar del barco. Así que hoy tenemos laburo. Vinimos a hacer trámites y cosas todo el día y sobre todo a hacer compras porque teníamos que conseguir el cordín para el dinghy. A ver si ahora nos podemos volver con el motor y no a remo. Así que súper contentos, pasamos obviamente por West Marine, la primera parada que teníamos planificada acá en Puerto Rico, obviamente, a comprar un montón de cosas que necesitábamos para el barco. Y la verdad que felices nos fuimos porque nos atendieron, pero tan bien, tan amorosos los vendedores, la gente de ahí que trabaja, que nos fuimos muy felices. Así que si alguno tiene que comprar algo náutico, acá en Puerto Rico 100% les recomendamos el West Marine que está en San Juan porque es excelente, en todo sentido. Está súper surtido, la gente es amable, buena onda, tiene de todo. Nosotros siempre nos tentamos con comprarnos todo, pero bueno, todo no se puede. Hay que controlar. Hay que controlarse tal cual. Esto lo arreglé sin ningún tutorial. Si no anda, debería haber visto alguno. Si anda, bueno, mérito mío. Taxi aquí. Una ciudad flotante, impresionante. Bueno, lo bueno es que nos ahorramos media hora de remada. La verdad es que fue agotador ayer y hoy ir a remo. Y media hora cada viaje nos llevó, así que bueno, lo bueno lo pudimos arreglar fácilmente. ¡Qué momento! Vamos a usar una de las mejores cosas que encontramos en este barco, que claramente yo no creo que estuviera incluida en el barco. Yo creo que la ha traído uno de los tantos compradores que intentaron comprarlo. Pero miren qué bueno, un molinillo de café en granos. Así que todavía no lo usamos y lo queremos probar. ¿Habrá que lavarlo? Capaz, ¿no? Todavía no hemos jugado, no. La mejor parte es esta. Que conseguimos uno de mis cafés preferidos, que para festejar la compra del barco nos dimos un lujo de comprar porque es un café carísimo que normalmente no compraríamos. Pero a esta altura, comprar un barco no se importa gastar unos mangos en esto. Este café Illy es un café italiano que es muy rico, súper aromático, nada, y comprarlo así en granos y poderlo moler para tomar café fresco a la mañana es lo mejor. Así se ajustaba clockwise. Sí. No saben el aroma que sale. ¿Tiene agua? Andy sabría. Sí, Andy y Viajaba en la Pena son las personas que me entenderían en este momento. Qué rico.
Tú, este quilombo que tenemos acá. Hay que hacer modificaciones en el sistema eléctrico, entonces hay que entender un poco cómo están conectadas las baterías, porque hay dos problemas. Uno es separar los bancos de baterías, porque están unidos la parte del motor con la parte de las baterías de la casa. Entonces esto lo que hace es que cuando se usa cualquier cosa de la casa, se descarga también la batería del motor, y eso tiene el problema de que nos podemos quedar sin batería en el motor justamente y no lo podemos arrancar. O podría llegar ese caso. Y por otro, queremos hacer la instalación solar, entonces queremos hacer que la parte solar vaya solamente al banco de la casa, no a la batería del motor. O bueno, de última tener la opción, pero la idea es esa, separarlas. Entonces hay que desarmar todo para ver bien qué cable es cada cosa, porque si bien hay esquemas del barco que muestran más o menos el cableado, yo creo que le hicieron algunas modificaciones, entonces no está tan fiel al cableado que dice el manual. El regulador de carga nos lo regaló Geri. Espectacular, así que nos viene perfecto. Nosotros ya tenemos los paneles, que ya se los mostramos. Ahora con el regulador vamos a poder tener por fin un poco de energía extra. Digo un poco y no toda, porque vamos a hacer una instalación provisoria, así como está, porque todavía no tenemos el arco. Bueno, en fin, modificaciones que le vamos haciendo al chessboard. Plena instalación provisoria de nuestros paneles. Un solo panel vamos a instalar provisoriamente ahí adelante donde lo vieron. Como saben, no tenemos el arco para todavía ponerlo arriba. Así que, pero por lo menos para que vaya cargando algo las baterías mientras tanto. Así que bueno, nada, conseguimos todo lo que teníamos que conseguir acá en San Juan, en Puerto Rico. Estamos contentos y vamos a tener electricidad solar. Así que estamos súper felices. Obviamente los cables pasan provisoriamente, no va a ser la instalación original. Así que tenemos que ver por dónde hacerlos pasar sin que nos moleste demasiado. Estos días. Día a día. Claro, hasta que pongamos la otra. Sí, ahí está. Entonces pasan por acá, pasan por ahí atrás de la puerta. En total, este camarote por ahora es el depósito. Vienen por acá atrás de la puerta. Esperemos que no sean estas cosas que son provisorias para siempre. Salen por ahí, salen por ahí. Y ahora tenemos que poner las dos terminales, acá y acá, y conectarlo a las terminales del panel. Lo bueno de tener amigos que se dan maña en todo y que hacen de todo es que también tienen todas las herramientas. Así que nos prestaron estas herramientas para poder hacer todo el clipping y bueno, pelar los cables y hacer todas las conexiones. Así que gracias Geri nuevamente por prestarnos esto que nos está salvando hoy. Una vez más, Geri al rescate. Ah, locura. Todo lo que hay, los precios, impresionante. Hay que volver porque si no a dormir no llegamos. Como buenos yotis tenemos que tener una bolsa de Ikea. No seríamos yotis si no tuviéramos una bolsa de Ikea, porque no he visto un solo barco que no tenga bolsa de Ikea para ir de compras. Llegó el gran momento de estrenar algo que hasta ahora no habíamos estrenado. ¿Sabes qué me di cuenta, Ezequiel? Es un horror. La gente iba a pensar que de verdad somos borrachos. Aparecen todas las bebidas todo el tiempo, ¿no? Lo que estamos mostrando todo el tiempo es cuando estamos tomando algo de alcohol. Y no. ¿Voy a decir que la gente va a pensar que somos borrachos o se va a dar cuenta? No nos voy a poder convencer de que en verdad no somos nada borrachos, nunca nos emborrachamos jamás. Y lo que pasa es que... No, hemos emborrachado en el pasado, no voy a decir que no. Sí. Lo que pasa es que, claro, ustedes piensen que nosotros estamos mostrando la vida nuestra acá a bordo, pero vamos mostrando sin cuotas, pequeños momentos, y mostramos por ahí cuando estamos relajados y qué sé yo, y no por ahí cuando estamos haciendo otras cosas que son más envolantes. Entonces, claro, si vos sumas todos los momentos en que estás feliz y estás relajado y que no sé qué, muchos son tomando cosas. No es que sea lo único que nos hace feliz. Una vez o 2 veces a la semana, nada más que eso. Claro, pero bueno, si juntás todos los días en un solo video de 20 y pico de minutos, bueno, aparecemos muchas veces tomando. Lo que pasa es que a veces uno toma un solo trago y no es nada más que un aperitivo, no es que se emborrache ni nada, pero bueno. La realidad es que les mostramos cada vez que estamos felices y no nos importa hacerlo. Y tampoco nos importa lo que piensen, ya saben que no nos importa. Así que nada, aunque a veces las miniaturas digan lo contrario, la realidad es que estamos muy felices. Yo quiero mostrar los vasitos que nos regaló Alfredo, que los amamos, y en cada oportunidad que se los pueda mostrar yo se los voy a mostrar. Hasta que tengamos nuestras cuxas de vuelta con nosotros, que todavía no las tenemos. Pero ahí las cuxas van a ser solamente para el café y estos vasitos para los tragos. ¿Qué estás jugando con el vasito? Ay, que los amo. Y ahora ni casi se mueve el barco acá, pero son lo más. Yo creo que todo el mundo quiere tener un vaso de estos en su casa. ¿El vaso loco? Solo para boludear, ¿ven? Que no se les mueva el barco. Es el auténtico vaso loco. Bueno, chin chin. Chin chin.
Ahí va. Qué rico, hace mucho no tomábamos Campari. Mmm, Muy bueno. refrescante. Chilu está muy contenta. Estoy re contenta cuando lo compramos. Es buenísimo IKEA. IKEA. Nos sumergimos en el mundo de IKEA. O sea, es la primera vez que tenemos que comprar algo ahí, más allá de que habíamos sido conocidos en otros lugares antes. Nunca habíamos tenido que comprar nada porque nunca habíamos tenido una casa así que no hubiésemos construido en Argentina. Claro. Que lamentablemente en Argentina no hay. Digo porque el motorhome lo construimos en Argentina y compramos todo allá. Y es muy barato IKEA, estoy impresionada. Compramos cosas muy buenas por 2 mangos, realmente. ¿Qué compramos? Por ejemplo, este set de canastitos que compré como varios, porque me pareció muy barato, salía $4. Son 3 canastitos que vienen cada uno. Lo divertido, famoso por lo que es IKEA, es porque todo es armable, todo lo arma uno. Es como si fuera, no sé, compraste un Lego pero para adultos, ¿entendés? Todo hay que armarlo. Bueno, igual estas son boludeces, pero los muebles, es famoso IKEA por los muebles más que nada. Y los muebles todos los armás vos de una manera bastante intuitiva y fácil. No siempre igual, pero... Bueno, estos cajoncitos está buenísimo, vamos a poner por todos lados. Estos cositos también para organizar, para apoyar el... Todo. Eso es un corcho. Salió un corcho de $1, creo que salió. La cacerola. Estas cacerolas son buenísimas, Sí. porque son baratas para lo que suelen salir estas cosas. Y bueno, yo amo que tenga colador ya en la tapa integrado. Eso, ojalá, yo no sé por qué no se le ocurra a todo el mundo hacerlo exactamente así. Está bien que está bueno que también sea de vidrio para ver lo que hay adentro, pero lo del colador para mí es genial, porque yo toda la vida colé todo lo que uso en una cacerola, siempre lo colo con la tapa, para no tener que estar lavando un colador aparte, no tener que estar, no sé. A veces no tengo ni colador, o sea, es mucho más práctico. Nosotros que estamos tan acostumbrados a ahorrar agua con el motorhome, la verdad que usar colador para colar era al pedo. Muchas cosas de organización, ¿viste? Todo este tipo de canastitos y cosas que salen, no sé, $1, $2, y son de buena calidad. Estamos descongelando la heladera, por eso está abierto. Este tachito que nada, me parece re práctico porque era armable, es lindo, chiquitito, lo colgás en cualquier lado. El tacho entró justo por abajo de la bacha, entonces no me molesta, y mientras justo por arriba de los productos, entonces puedo guardar un montón de cosas ahí. Todas las cosas que compramos en IKEA. Ahora sí. Se quedó. Está diseñado para poner cualquier bolsa de supermercado. Y uno puede calzar ahí, ¿ves? Calzas acá. Ya tiene un ganchito. Ya tiene otro ganchito. Tiene la instalación de la bolsa. Está buenísimo. Y obviamente algo que nunca puede faltar en un barco, aunque tampoco en un motorhome. Nosotros en el motorhome también lo teníamos a esto. Que lo habíamos hecho nosotros a mano. Bueno, nada, una red para las frutas, porque las frutas, la mejor manera de conservarlas en un barco es que estén en una red donde les dé el aire por todos lados y circule y no se aplasten, no se machuquen. Así que vamos a ver una que colgamos. A mí me gustan más así largaditas, pero bueno, por ahora es lo que conseguimos y ya veremos. Y si no, lo usaremos para bolsa. Sí, sería la bolsa de las bolsas. Parece una bolsa de las compras, digamos, Claro. ¿no? Sí, sí. Podría ser una bolsa. Esta podría ser la bolsa de las bolsas. No es malo. Lo que más feliz le pone a Ezequiel es la balancita para pizza, que va a ser pizza casera, la de Guille, la famosa receta de Guille. No es solo para pizza, es para un montón de cosas. Sí, pero no, sobre vale, todo no, para... No cocinamos nada Sí. con balanza. Chile una cocina. Compré también un canastito para frutas, así que estoy con muchas cosas de decoración. Compré, bueno, alfombritas de baño, cortinas de baño, estas boludeces, no sé. Mis boludeces que salen 2 mangos, son buena calidad, son lindas. Aparte a mí el diseño me encanta de IKEA. Parece que estuviera haciendo propaganda de IKEA, no le estoy haciendo propaganda, pero es muy bueno. Mientras tanto, también estamos en obras con cosas que trajimos de Pues Marín. No le estamos haciendo publicidad, pero tiene muy buenos productos. Como se ve ahí, estamos haciendo la instalación de los paneles solares, o sea, estamos instalando el regulador de carga, los cables, los cortes, los fusibles y demás. Deberíamos tener una mecha copa, ¿no? La auténtica. La auténtica. La auténtica, deberíamos tener una mecha de copa y estamos en el medio del mar, así que lo solucionamos a modo punzón. Está quedando re bien. Para algo sirvieron esos años en la infancia donde solo hacíamos boludeces con punzones, ¿no? A ver. Impecable. Impecable, ¿no? Mirá ese agujerito de chucupunzón. Choco un punzón. Quedó, bueno, medio con los dientes, No, pero mira, no se ve, ponelo. Toma así, puesto ahí. Ya que no queríamos que sobresalga mucho, no tenemos las herramientas, hicimos de esta manera. Quedó impecable. Este es el corte de los paneles que le vamos a poner acá. En caso de que queramos cortar los paneles, lo cortamos. Otro día más yendo a ser mandados a la costa, al pueblo como le decimos. Tremenda ciudad, pero bueno, era costumbre decir vamos al pueblo. Seguimos abasteciéndonos, comprando, preparando, arreglando y disfrutando de esta vida tan divertida y tan distinta. ¿Y ahora por qué estás feliz?
Porque seguimos equipando el barco con cosas re prácticas. Nunca había tenido uno de estos y me lo habían recomendado. Mi hermana, de hecho, que vende cosas de tupper, me había recomendado. Este no es de tupper. Funciona requete bien. Le metí manzana, almendras y la verdad que funciona re bien. Y clave en el barco tener algo así. Yo no soy, siempre soy de picar a mano, pero la verdad que a veces me da fiaca cocinar, entonces no directamente como cualquier porquería con tal de no cocinar. Entonces si me da fiaca cocinar, corto todas las verduras acá y al menos como sano. Clave que no necesita electricidad, porque esto es manual, es buenísimo y no es que no cuesta nada. O sea, me doy cuenta que es tan filoso y corta también que apenas tirás, sin hacer fuerza, eso se corta todo. Algo que uno tiene que ahorrar en un barco, en motorhome o en este tipo de vida es electricidad por un lado y por otro espacio. Así que nada, es chiquitito y no necesita ser cargado. Pero igual no estoy tan feliz por eso. Lo que más me pone feliz es esta compra que es la más maravillosa que hemos hecho. ¿Cuál? Te juro que parezco una de esas, viste, las compré ya. Compré ya y por el módico precio de... Tengo todo armadito. Esto, genial. Anita, mi amiga de acá de Puerto Rico, me había dado la idea de comprar una máquina para envasar al vacío para conservar mejor las cosas, porque yo estaba preocupada de cómo iba a hacer para que las cosas no se me pusieran malas por la humedad. Es muy común acá en Puerto Rico o en el Caribe en general guardar toda la comida en la heladera, o sea, todo. Yo te estoy hablando desde fideos, arroz, todo, cualquier cosa en la heladera, porque si no, no dura. Hay tanta humedad y tanto calor que las cosas se llenan de gorgojos, se ponen malas, las cosas no aguantan. Entonces digo, ¿cómo lo voy a hacer? Yo no tengo lugar para guardar todo en la heladera. Entonces cualquier cosa que yo estoquee se me va a poner mala. Todo lo que sea de paquete, ¿no? Se consume rápido, eso no pasa nada. En algún momento voy a estoquear para tener, para podernos ir lejos siempre de la costa o de cualquier lugar de donde aprovisionarnos. Así que ayer buscando con Ezequiel encontramos esta maravilla que yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Miren el tamaño, o sea... Es lo mejor de todos los mundos porque esa batería solamente se carga con este cargador. Así. Y es chiquitito, no ocupa casi espacio. Y es una envasadora al vacío, ¿pueden creer? Yo no lo podía creer. Miren, lo envasé hace un par de horas para probar a ver si funcionaba bien. Porque por ahí después le empieza a entrar aire y se empieza a desinflar. No, impecable. Y encima este era re barato comparado con las otras máquinas del vacío. La típica máquina para envasar son esas así larguitas que saca el aire y la sella. Pero esta me parece mucho más práctica. Y las bolsas encima, era la más barata de todas, la bolsa también era las más baratas. ¿Son reusables las bolsas? Son reutilizables. Pones ahí en ese agujerito y ahí empieza a hacer la magia. Genial. Es buenísimo. Yo estoy feliz, no lo puedo creer. La practicidad. Esto se hace porque lo que oxida la comida justamente es el oxígeno, es el aire. Entonces al sacarle el aire no se oxida, tarda mucho más en oxidarse. Así que me acaba de decir que yo no sabía, claro, la palabra oxidar viene de oxígeno. Entonces sí, efectivamente el oxígeno oxida. O sea, no me imagino que a uno también. Entonces si uno se conserva al vacío, obviamente tampoco te oxidas, no te envejeces. Es buena. No quiero ser densa con todas estas cosas, pero la realidad es que creo que son buenos tips para el que quiere empezar su vida en el mar o empieza o está navegando y no sabe estas cosas y le pueden servir como datos. Y lo otro que me tenía muy feliz es que conseguí la aspiradora que quería, que tiene que ser recargable, tiene que ser sin cable, porque no es práctico tener enchufado todo el tiempo el inverter para usar cosas a 220 o 110 que es acá, y a la vez que no es práctico tener un cable que no puedes ir a todos lados. Entonces quería esta sin cable. Tiene batería, no sabes la potencia que tiene. Nosotros en el motorhome teníamos una así, también la misma marca y todo, Black & Decker, pero no era tan buena, no tiene tanta potencia. Me encanta que tiene cepillito integrado y esto se extiende. Estamos felices y aparte chiquitita, re práctica, la colgas en cualquier lado, tiene ahí un colgador. No, estamos felices con todas las compras, son muy prácticas. Hay que hacer todo muy práctico acá en el barco. Y todos los cartones que entran al barco tienen que salir, o sea, no se guarda cartón en un barco. Es considerado algo malo porque, por empezar, los cartones se humedecen, te traen hongos y a la vez pueden venir con bichitos, entonces después son bichitos que se quedan en el barco. Uno tiene que mantener todos los bichos fuera del barco. La realidad es que al estar aislado, estar en el agua, uno nunca tiene bichos dentro de un barco, si lo mantiene y si no los trae uno mismo de afuera. Entonces es importante apenas entra el cartón, doblarlo y tirarlo. O sea, estos cartones son nuevos, no es raro que tengan un bichito o algo, pero si uno trae, no sé, una caja de cartón de la verdulería o de cualquier cosa, un cartón medio viejo puede traer bichitos, cucarachitas, termitas o cualquier cosa así que puede ser un problema para el barco. Así que lo otro que conseguimos buenísimo para también la conservación justamente son estos tuppers, que esto es bastante más común, pero que no solo son re lindos, sino que también son re prácticos. Estos sellan herméticos, entonces cuando lo pones, le cerrás así, se cierra totalmente hermético, tiene una goma ahí que se aprieta. Entonces la misma historia, mantiene la humedad afuera, no se humedece lo que tengas adentro, así que buenísimo. Ya que estamos con la venta de Sprayet,
Otro tip que está bueno también para los barcos o motorhomes o las casas, nosotros lo usábamos mucho en el departamento antes de mudarnos al motorhome, que son las bolsas estas también para guardar al vacío la ropa, las frazadas, acolchados, almohadas, cosas que uno no usa en cierta temporada del año o que tiene de más. Las metes en estas bolsas, que creo que son gigantes. Bueno, igual nos viene bien, tenemos un montón de almohadas disfrazadas que nos dieron acá cuando entramos al barco. Así que también la misma historia, le sacás el aire y te compacta todo, le saca todo el aire a la ropa, a la tela o lo que sea, y queda súper compacto. Entonces para guardar no ocupa nada de lugar. Y aparte también la misma, no se llena de humedad, de hongos, nada. ¿Pero esa con qué le sacas el aire? Estas van con en verdad esta se le saca con la aspiradora las de tubo, ¿viste? Las de... Aspiradora normal. Una aspiradora normal. Pero bueno, tengo que ver cómo hacer, porque ver cómo le hago un adaptador. Porque esta aspira un montón, pero no sé si me lo va a sacar. No, sí, te lo va a sacar, pero hay que ver cómo hacer. Esta es muy chiquita, ¿no? A ver. Sí. Yo tenía esperanza de que, porque lo vi por la foto, del tipo de tapón, me funcionara para este mismo aparatito. Y sí, efectivamente funciona, entra perfecto. Y yo nunca pensé que este aparatito iba a ser tan chiquito. Pensé que era más grande cuando lo vi en la caja. Era una caja grande, así que es mínimo. Que me vino bárbaro para el lugar. Pero bueno, me parece que funciona acá. Porque entra perfecto y está chupando. Pero va a tardar un ratito, ¿no? Sí, te voy a tardar 3 años, pero lo hago una vez al año esto, no sé, ni siquiera. Es para cuando vienen visitas que tengo que usar esas sábanas, o almohadas o lo que sea. Sí, funciona. Algo vital que teníamos que hacer era hacernos socios del Costco. Esta vez compramos, pero como socios, porque ya sabemos que vamos a volver y seguimos volviendo. Hicimos varias compras para aprovisionar el barco. Aparte estamos recibiendo visitas, entonces para estar bien surtidos. Y algún que otro sistema de vigilancia también que era indispensable para la vigilancia del barco y para alguna maniobra también. Así que nada, acá estamos haciendo las tareas, los quehaceres domésticos. Nos vamos de la ciudad mañana pasado, o sea, ya después vamos a tener poco acceso a supermercados o a por lo menos mercados grandes y a la comida en general. Pues la idea es alejarnos lo más posible de la costa, como siempre, e irnos a las islitas perdidas del Caribe con Manel, con nuestro amigo español que nos viene a visitar. Así que nada, tenemos que ir bien aprovisionados. Y la mitad de las cosas las dejamos en la camioneta, porque no podemos cargar tanto ni en el dinghy, ni nosotros, ni nada. Ahora lo más importante y mañana descargaremos el resto. Y llegó ayer anoche nuestra primera visita que se va a quedar a bordo en el barco. Que para verdad ya se quedó porque llegó ayer anoche. Ahí está Manel. Ahí está Manel que nos vino a visitar, se va a quedar unos días. Buenas, aquí andamos. A muchos de ustedes ya lo conocen porque ya nos acompañó antes en algunas aventuras ahí por Ecuador, por Perú también, por Bolivia. Así que bueno, nos han comentado anteriormente y ahora lo tenemos en persona. Nuevamente. Es muy querido Manel en nuestro canal, la gente que lo ha visto y lo conoce lo quiere mucho. Bueno, me alegro. La verdad que tuve la oportunidad de venir, me invitaron y aquí estoy. Creo que es una oportunidad súper y no pude decir que no. Y además ver a esta gente que hacía como un año que no los veía, me ha hecho mucha ilusión. Es verdad, un año, hace un montón. Bueno, a ver dónde vamos, pero seguro que va a estar bueno. Manel estaba en México, estaba acá cerquita, así que como no iba a aprovechar la oportunidad y ya se está yendo para España, yo no iba a volver para esta zona, así que más vale que era digamos que para mí es el broche de oro del viaje. ¿Sí? 2 años y pico viajando en moto. Nada, acabar mi viaje aquí en el velero pues es súper. Es la frutilla de es la guinda del pastel. Pero contá un poco cómo fue tu viaje, porque es re interesante el viaje de Manel. Bueno, yo arranqué en Canadá en moto y fui de Montreal a Alaska y de Alaska bajé a Patagonia, Argentina. Y de ahí luego fui a Brasil, Uruguay, llegué a Ushuaia y en Uruguay ya mi moto está viajando de vuelta a Europa y nada, me fui a México a descansar a la playita después de tanto viaje. Y resultó que estaba cerca de Cheztim, claro. Y aquí estoy. Y 2 años y nos depara el viajecito este en velero. 2 años estuviste en la moto. 2 años y 3 meses. 2 años y 3 meses recorriendo América en moto, una locura, una aventura, unas aventuras y unas historias tiene. Y que de hecho lo pueden, si quieren, seguir en Instagram y en TikTok. Les vamos a dejar acá el nombre de su cuenta.
Y nada, ¿es tu primera experiencia navegando o no? Sí, la verdad que... Sí, mañana arranca la aventura. Lo que veo es que, bueno, haciendo este viaje que he hecho así en moto, pues me ha hecho conocer a mucha gente y mirar dónde me ha llevado el Mira, viaje en moto. qué loco. A viajar en velero ahora una semanita o 10 días, vamos a ver. Y bueno, seguro que va a estar buenísimo. Sí, Pero sí, acabar seguro mi que sí. viaje así, vamos, es un Pero- regalo. Esta misma pregunta se la voy a hacer mañana cuando estemos en el mar. Con la marejada que entra del norte Con el movimiento. y con los Sí. oleajes que van a estar entrando mañana con Yo aquí, yendo hacia la cuando zona esto del se Caribe. empieza a mover así, pum, 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 pum. Allá se va ese a llevar a Manel a conocer el centro histórico. En verdad lo va a dejar, pero nosotros tenemos que trabajar bastante. Y lo va a ir a dejar a una escalerita que hay ahí para subir a la calle, desde acá, desde la bahía. Y bueno, Manel va a recorrer un poquito el San Juan Viejo y después lo vamos a ir a buscar. Llegó el momento del estrés. Llegó el momento de prepararnos para cargar combustible y agua. Es la segunda vez que lo hacemos, pero la primera vez fue súper fácil porque fue apenas sacamos el barco de la marina cuando nos lo entregaron, que era justo ahí enfrente, así que no había que hacer prácticamente ninguna maniobra. Ahora es un poco más complicado porque nos tenemos que meter en la bahía para adentro, hay barcos acá, es un poco más complicado, hay un poquito de viento. Pero nada, está fácil igual, creemos que está todo bien. Pero bueno, siempre estas situaciones y estas maniobras dan un poco de nervios. Es cierto, ahora estamos más complicados, tenemos viento que esta vez sopla de otra manera, más compleja. Vamos a ver cómo nos va. Tenemos fe igual. Ya levantamos el ancla, ya estamos sueltos y ahora nada, esperamos llegar a tiempo porque encima nos cierran, nos acabamos de enterar que cierran una hora antes de lo que pensábamos. Así que estamos muy justos. Son 4:15, cierra 4:30. Tenemos 15 minutos para hacer toda esta maniobra, para sumar un poquito más de estrés, además del viento. Vamos a... Por suerte, llegando a la estación de carga, el viento estaba calmo y la maniobra salió muy bien. Estamos llegando a los tanquecitos. Diésel ya estamos, falta agua, que acá le está poniendo Chilu. ¿Cómo venimos de agua? Sí, pensé que ya estaba lleno, pero por lo visto todavía no. Ah, tanta cantidad de agua tiene que tardar años. ¿Cuántos litros tenemos? 500 litros. 570 Es litros. una locura, nos dura un ¿Cómo montón de tiempo. Y tanta agua para nosotros, teníamos 80 litros en la camioneta. No, y esto no entiendo tiene lo que que nos ser, rinde 500, es una locura. Muchos días. O sea, Ahora voy a ver cuánto cargamos de diésel en todos estos días para calcular más o menos qué consumo tuvimos, porque tenemos también anotadas las horas de motor. Listo. Joseph ahí nos está ayudando a salir de acá, de la marina, así que gracias, Joseph. Gracias. Chao, gracias. No. Ahí va. Bueno, y ahí estaban David y Joseph, que justo él es mecánico de barcos acá en Puerto Rico y nos encontraron de casualidad. Nos habían visto por YouTube, así que muy buena onda. ¡Chao! Y nos dieron acá una mano, incluso nos dieron, sí que le estuve consultando cosas ahí del motor, que tenía unas dudas, así que lo recomendamos. Y ahora nos quedaba ir a buscar a Manel y terminar de preparar el barco con los últimos detalles para estar listos y salir temprano al día siguiente. Estamos con la primera operación. ¿La primera operación cuál es? Aquí subir el motorcito este. Y que no caiga el agua. Exacto. Eso es importante. Eso es lo importante. Ya preparando la salida para mañana. De vuelta a la misma historia de subir el dinghy, subir el motor, dejar todo listo porque vamos a salir muy temprano. Porque nos va a tocar buen clima a la mañana, después va a levantar el viento y necesitamos hacer varias horas de navegación y queremos hacerlo con buen clima. Así que vamos a salir como a las 5 de la mañana y queremos dejar todo listo ahora que acabamos de llegar a hacer los últimos trámites, las últimas compras, como para ya irnos para el Caribe, irnos para la zona más linda de Puerto Rico. Y no sé si la más linda, porque la verdad que hay un montón de zonas que nos van a quedar afuera, que son muy lindas, pero por lo menos es la zona más linda cerca de donde estamos.